no podemos separar el amor del acto sexual. Entonces no es una cuestión de simplemente yo quiero esto y punto, sino cómo te sientes tú al respecto, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, vamos a hacer de esto una construcción. Yo siempre digo que la intimidad sexual es algo que se construye en conjunto y es una destreza. O sea, es algo que se desarrolla en la pareja, que con el tiempo se va volviendo mejor, que con el tiempo se van haciendo los cambios que se requieran para que sea disfrutable para los dos. Lo que quizás se practicaba al inicio de la relación del matrimonio, pues no se hace más adelante. Muchas veces tienes que sacrificar momentos de deseos personales. A veces hay hombres que tienen deseo de estar con su esposa y su deseo es tan grande que se olvidó de que ella tenía un deseo también. Y muchas veces este hombre tiene que decidir morir a ese deseo propio para complacerla a ella. Y muchas veces ellas no quieren sexo. Muchas veces solo quieren un masaje y quedarse dormidas. Familia, ¿cómo están? Hola. Hello, hello. Ahora trae micrófono ambiental en teléfono. Ya se acabó la producción de la conferencia online. Ya. Ya estamos aquí al natural. Sí, Súper bien. sí, este es gratuito. Esa es cortesía. Exactamente, familia. Bien, ¿cómo van? Como una semanita de la conferencia, ¿no? De volada. Así es. Sí, es fabuloso. De verdad que lo disfrutamos y bueno, nos dimos cuenta que la gente le gustó con las preguntas que hacía. Es verdad. Sí. Es verdad. Y eso me anima un buen. Ustedes ya tuvieron chance ahí de revisar algunas de las preguntas, pero me acaba de mandar mi equipo. Resulta que ellos hicieron, por si no tuviéramos nada que hacer o preguntas, en el Instagram comentaron que el Cinegel tuviera preguntas que las hicieran. Entonces, tenemos todavía ahí varias preguntas extras en redes sociales. Y nada más, quería, igual para la gente que no estuvo en la conferencia de matrimonios online, darles un minutito para que ustedes se puedan presentar, tanto Juanpi como Clarisa. Ellos son nuestra gente de Panamá. Estamos orando por puntualmente armar algo padre con ellos próximamente, pero para quienes no les conocen, no sé si tengan unos minutitos para presentar y decir quién es Juanpi, quién es Clarisa y qué venden. No es cierto. Este, y un poquito por qué la gente puede dedicar unos siguientes minutitos a escucharnos hablar de sexualidad. Bueno, somos Juan Pitariza. En mi caso, pues, he sido pastor de niños y también de jóvenes por más de 10 años. Y he sido rescatado de la adicción a la pornografía. Estuve por más de 10 años adicto a la pornografía, siendo un consumidor compulsivo, hasta que Cristo llegó a mi vida y me habló acerca de la pureza sexual, de cómo podía ser restaurado, cómo podía ser limpio. Llegué a un punto de perder la esperanza de casarme, me imaginé un eunuco para toda la vida. Sin embargo, me casé. Dios tenía otros planes. Sí, tenía otros planes y llevo 12 años de casado con 2 hermosas hijas y nuestra pasión es ministrar, ayudar, guiar, apoyar a gente en su restauración sexual, en su salud emocional, en sus matrimonios también. Y nos apasiona el tema de la pureza y consideramos que tiene un valor importante hoy en día. Amor. Sí, bueno, yo soy la afortunada esposa de Juan Pablo. Soy sexóloga. He dedicado igual más o menos como el tiempo en el que ha sido pastor, me he dedicado a aconsejar, acompañar sobre todo a mujeres sobre temas específicamente, pues principalmente de pureza. Creo que el Señor ha sido como muy específico con nosotros desde que éramos novios, pues como que este era un tema que siempre estuvo presente, que atendimos, que por los dos tener nuestras propias luchas, en el caso de Juan Pablo con la pornografía, en mi caso abuso sexual desde muy pequeña, pues hizo que tuviésemos la necesidad de que esa área definitivamente el Señor interviniera, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, pero específicamente en eso.
Y pues yo tengo el privilegio ahora de acompañar a muchas parejas y también individual eh, a conocer cómo salir de las luchas o quizás no cómo salir, pero acompañar y ayudar en todas estas dificultades que se pueden presentar en lo que es la sexualidad. O sea, me considero una full apasionada de las relaciones saludables, enseñar sobre las relaciones saludables y en el precioso disfrute que hay en la intimidad sexual en el diseño de Dios. Sí, como si fuera poco, con el deseo de poder que algunos, pues tú sabes, los eruditos me escucharan, pues hace poco me dieron la maestría en promotor de educación sexual y de promotor en la salud sexual. Sí. Buenísimo, felicidades, mi Juanpi. Y- Asumo leíste profundos y muchísimos libros. sí, la verdad que sí. Sí, tú, el señor ahí hizo medio. Familia, la realidad es que para mí es especial este live y es por el cariño que les tengo a este par, pero también porque lastimosamente este elemento de la sexualidad es uno de los menos hablados en la iglesia, cosa que me da profunda vergüenza, porque ciertamente el mundo va a buscar respuestas. Y si la iglesia no las da en la palabra, las van a buscar en las fuentes equivocadas. Véase pornografía, véase medios de comunicación y todo un ecosistema diseñado para engañar y destruir. Por lo que, gracias por este espacio que nos está consiguiendo para caminar algunos elementos de preguntas que quedaron de la sesión de matrimonios y algunas otras que están ahí en la mesa. Y quisiera empezar con la primera que quedó pendiente, que es, fue la más votada de las que quedaron, sí, que es cierto que hay un pasaje de la Biblia que habla sobre cómo es la relación sexual entre matrimonios, hablando la famosa pregunta de qué se puede y qué no se puede, por dónde está permitido, por dónde no, y demás. ¿Qué podemos decir desde el expertise sexual, desde el elemento pastoral y desde un corazón por verdaderamente traer luz a la gente que nuestras preguntas en sus iglesias, porque saben que el pastor no va a tener ni idea ni por dónde acercarse a ese tema? Entonces, ¿cómo ayudamos a alguien que trae esta genuina inquietud desde varias frentes que quizás se motivan, ¿no? ¿Qué dicen al respecto, familia? Bueno, hay una parte importante y creo que es una parte vital en este sentido. Nosotros creemos firmemente de que la relación sexual y todo lo que se practique dentro de ella está primeramente fundamentado en el amor. Segundo, es diseñada por Dios, un Dios santo, un Dios bueno y un Dios que se goza en el placer. Puntualmente hay un versículo en Cantares que hay dos líneas de pensamiento entre los cristianos. Algunos cristianos creen que en este versículo de los Cantares que habla sobre los lirios, sobre probar las frutas selectas del jardín, en fin, como que hace una alusión a que puede probarse, por ejemplo, el tema de sexo oral y este tipo de repente de actividades dentro de la relación de la intimidad sexual. Y eso en ese sentido, pues las personas normalmente siempre preguntan qué sí, qué no, ándalo. A mí me da siempre esa pregunta porque aún en los noviazgos dicen, bueno, ¿qué tanto puedo besar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta que se ahogue, hasta que, no sé, hasta que no pueda respirar, o sea, ¿hasta dónde? Pero detrás de esa pregunta, pues sabemos que hay otras cosas, ¿no? Que son más importantes que el hasta dónde y qué. Y que cuando se omiten, pues realmente se deja de disfrutar o se deja de experimentar la razón por la cual fue creada. En el sentido del sexo, pues, y de la intimidad sexual, en estos versículos de Cantares, la persona, lo hermoso de estos versículos es que no habla puntualmente de actos o actividades diferentes, sino que da a la creatividad y al deseo del lector de poder interpretar eso bajo el fundamento del amor, del placer y del consentimiento mutuo. ¿En qué sentido? En que el sexo nunca debe ser demandado. Y eso es un principio. El sexo nunca se demanda. El sexo es para que sea entregado. Y nada de lo que podamos nosotros practicar debe ser algo que se deba demandar, algo que se deba exigir, sino que algo que se va a otorgar con placer. Debe ser mutuo y consentido. Hablamos en el taller que tuvimos que uno de los principios que debe ser consentido. Y consentido es que los dos estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y una de las preguntas básicas que hablamos también es que
cuando queremos introducir algo en nuestra relación sexual, algo de la cual es diferente, una de las preguntas es: ¿de dónde viene este deseo? ¿De dónde lo estoy sacando? Esta práctica, este elemento que quiero introducir en mi relación, ¿de dónde viene? ¿De una fuente confiable, una fuente sana, una fuente que da gloria a Dios y que apoya el diseño divino? ¿O es algo que la cual he visto y ha levantado mis deseos hasta de morbo? O un deseo que no encaja en lo bueno. Y una de las cosas hermosas es que cuando hay consentimiento ante estas cosas, pues los dos pueden estar de acuerdo, basado en el amor, analizan lo que es y decir: ¿sabes qué? Yo me siento cómodo, tú te sientes cómodo, esto te causa placer, esto te causa deleite, porque donde no esté ese elemento, no hay amor, literal, o sea, es una obligación, es introducir algo de la cual puede, al contrario, contaminar. Sí, sí, yo creo que una de las cosas más importantes que a veces se pierden estas preguntas de que sí y que no, porque yo como sexóloga me lo preguntan todo el tiempo, todos los días, casi varias veces al día. A lo que yo respondo, más o menos lo que Juan Pablo acaba de decir, como haz ese filtro, ¿de dónde viene ese deseo? ¿Cómo se siente tu pareja al respecto? Porque dos cosas puntualmente. Uno es, entre nosotros como creyentes no podemos separar el amor del acto sexual. Entonces no es una cuestión de simplemente yo quiero esto y punto, sino cómo te sientes tú al respecto. Vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, vamos a hacer de esto una construcción. Yo siempre digo que la intimidad sexual es algo que se construye en conjunto y es una destreza. O sea, es algo que se desarrolla en la pareja, que con el tiempo se va volviendo mejor, que con el tiempo se van haciendo los cambios que se requieran para que sea disfrutable para los dos, lo que quizás se practicaba al inicio de la relación del matrimonio, pues no se hace más adelante. Eso como primero. Y segundo, la intimidad sexual en una relación de pareja es una celebración. No es punto A, punto B, punto C, si no pasa esto, no me gusta. No, es una celebración de todo lo que está ocurriendo en la relación. Es una celebración, es como este punto máximo al que llegamos de vulnerabilidad, de descubrimiento, de conexión, de cercanía. Entonces, no es esto sí y esto no, sino vamos a celebrar juntos y vamos a disfrutarlo juntos. Y si hay que sacar algo que quizás yo estoy esperando, está bien, porque es una construcción de hacerlo juntos. Entonces, va más allá de lo que sí, de lo que no, sino lo que vamos a hacer juntos y que realmente los dos vamos a disfrutar. Y por último, aquí hay un libro que se llama Una celebración del sexo, que es muy bueno, escrito un autor, habla sobre esto y dice: buscamos ayudas en otros valores espirituales cuando no encontramos algo en la Biblia que habla puntualmente de sexo oral, la masturbación. Uno lo que hace es que busca ayuda en otros valores espirituales para que gobiernen nuestras conductas sexuales. Y eso me encanta. O sea, porque tenemos una práctica. Bueno, nada en la Biblia habla sobre esta práctica. Pero ¿qué gobierna, qué valor espiritual gobierna el deseo de tener esa práctica? Y eso me encanta porque entonces sí encontramos respuestas bíblicas hacia eso. Y yo creo que eso debe ser el deseo del hombre que quiere introducir algo. Realmente esto le va a dar placer, realmente esto nos va a conectar más, realmente va a ser parte de esta celebración. Y yo creo que nos ayuda como a completar eso, ¿no? Y creo que es interesante mencionar. Sí, entonces realmente la respuesta a la pregunta es sí, sí la Biblia habla de esto. Sí, la Biblia enfatiza un valor primario antes que el ejercicio de la práctica de lo que debe gobernar el que sí y el que no. Y lo que tú dijiste, la palabra de querer haber un consentimiento, eso es clave porque no puedes forzar un consentimiento. Ahora que se forza un consentimiento, ya hay una manipulación egoísta en pro de mi propio uso de la persona, lo que vuelve a la persona un objeto y no un fruto de mi deseo y algo con la que la Proverbios me encanta, habla puntualmente lo que debe ser la esposa, esta fuente de recreo, y me encanta la palabra recreo porque era mi parte favorita en la escuela, ¿no? Entonces es lo que está diseñado para hacer el matrimonio con elementos del cuerpo, que incluso la Biblia habla gráficamente que el que debe ser el deleite, en este caso de la persona. Entonces sí, la respuesta es sí, y vuelvo a lo mismo que tú enfatizaste. La pregunta es: ¿por qué quieres hacer eso? ¿De dónde lo viste?
Porque al final del día, incluso yo tengo una teoría que creo que culturas antiguas eran todavía más sexuales que nosotros. Por lo que creo que esta pregunta quizás en el siglo I, en una cultura grecorromana mucho más incluso pervertida que la nuestra, sería como un tema de Kinder 101. Pero el elemento en el que estamos arroja, sobre todo me encanta en el cuerpo de Cristo y en el mundo evangélico, este tipo de preguntas, porque en la vida se ha hablado en la iglesia y te dicen del sexo, no toques, no toques, no toques, no toques, no toques, y cuando te casas, ahora sí toca, pero pues ya vienes como todo traumado de no tocar, cosa que merma mucho el rendimiento y el disfrute de esa parte, ¿no? Y en ese sentido, Quique, cuando la Biblia se refiere en algunas traducciones a la relación sexual, dice, y Adán conoció a Eva. Y conocer, no hay nada más maravilloso que es tocar, experimentar, o sea, que voy a conocer y para conocer hay que hacer de todo. Y literalmente desconocer por experiencia, que no te cuenten. Y como vimos en el tema de matrimonios, es un tema de poder explorarse y poder decir, oye, esto no sabe que me gustaba, o esto no me gusta, esto ya no lo hacemos, esto hay que hacerlo más seguido porque está padre. Y lo que Clarisa me encantó, dijo, es una celebración, cosa que anhelo que el pueblo evangélico pueda entenderla porque es un regalo de Dios, que incluso Dios disfruta que lo disfrutemos. Es como un buen papá que dio un regalo, y para mí es bien triste que el diablo ha sido tan buen trabajo que agarró la sexualidad, Dios la prohíbe dentro de una temporada, la permite esa otra temporada, y el diablo te la va a promover en la temporada que está prohibido y te la va a totalmente castigar y maldecir en la temporada en la que debería ser bendecido. Así que, bien, con esa vamos avanzando entonces. La siguiente es, dice, cuando uno de los dos se encuentra en un ciclo donde estamos en el centro, ahora eso es acerca de mi sesión que di de los ciclos, déjenme para el tema de sexualidad. ¿Cómo? ¿Qué pasa si quiero probar y hacer cosas distintas, pero mi esposa quiere lo mismo siempre? Qué buena pregunta. Volvemos al hecho de que es una construcción, pero también algo que me gusta mencionar y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar de cómo se ha entendido la intimidad sexual muchas veces en la iglesia, o a veces desde casa, como usualmente aprendemos de sexualidad en los lugares equivocados. También lo hemos entendido, parte de esa instrucción es, de esto no se habla, ¿sabes? Es como que se practica, se hace esto o aquello, pero de esto no se habla. Y una de las cosas que a mí me encanta hacer con las parejas es motivarlos y enseñarlos a tener comunicación sexual. ¿Qué es comunicación sexual? Vamos a hablar de este tema y vamos a gastarnos este tema, así como hablamos del presupuesto familiar, así como hablamos de los planes que vamos a hacer en el año y muchos otros temas que hay en la relación de pareja. O sea, es y debe ser un tema abierto en el que hayan propuestas, en el que hayan ideas, en el que se puedan sentir en esa libertad de poder traer a la mesa lo que sea que se quiera o lo que se sienta o las ideas que ocurran, ¿no? Porque, Kike, imagínate, o sea, ¿con quién más vas a hablar esto? O sea, ¿con quién más vas a llegar a un acuerdo? Como decíamos el viernes pasado, si nuestra pareja es la fuente de toda esa intimidad que podemos experimentar, entonces esa es la persona con la que lo tienes que hablar y es la persona con la que vas a llegar a estos acuerdos y donde va a haber consentimiento. Impresionantemente, en parejas que tienen cualquier cantidad de años juntos, no hablan de esto. Es como, es así, nos acostumbramos y listo. Entonces, sí es algo que se puede hablar. Yo siempre menciono de que a veces hay que tomarse el tiempo de quizás buscar las mejores palabras y buscar los mejores espacios. Una de las cosas que siempre recomiendo es no decirlo en el momento, justamente después de que hemos tenido un encuentro, que hemos tenido un momento, sino cuando ya estamos en frío, quizás después en el desayuno, quizás tomándonos un té, lo que sea, vamos a conversarlo, vamos a sacarlo. Y una de las cosas que también menciono es, si esto no es una práctica que tienes, entonces comienza desde lo más sencillo. Empieza a traer el tema sobre la mesa. ¿Y cuál es la manera más básica, lo más sencillo? Hablen de lo que han experimentado. De lo más sencillo y luego entonces a lo más elaborado. Pero definitivamente debe ser
algo que se discuta hasta el punto de llegar a acuerdos y, por supuesto, de consentimiento. Creo Y que va mucho, y aquí quiero darle la palabra a Juanpi, porque creo que es la pregunta desde el lado del esposo, que es cómo puedo pastorear a mi esposa en este tema de forma correcta. Y creo que va, repito, dentro del tema de cómo puedo, desde tu lado, como esposo, generar y cultivar esta conversación de modo que puedan destrabarse cosas que, repito, lastimosamente no se habla en las iglesias de cómo it's okay, está bien, es algo que se tiene que hablar. Y se mete tinieblas a un área que debería haber mucha luz y disfrute y confianza. Y me encanta lo que dijiste, Clarisa, porque aparte tengo el testimonio de gente que ha caminado contigo que fue bendecida al tú ofrecer un ecosistema de gracia para poder hablar esto, cosas que no se habla normalmente, desde un elemento de queremos ayudar. Entonces, Juanpi, ¿cómo puedo pastorear a mi esposa desde esta narrativa de la manera correcta si yo quiero algo que no es pecaminoso, pero ella quiere lo mismo siempre? mira, a mí me encanta este tema y yo quiero que los hombres que están acá lo sientan como alguien que los está animando, como un coach que le está diciendo, brother, lo vas a hacer a otro nivel. Y quiero decirte esto, normalmente nos enseñan a ser sacerdotes, a ser pastores, pero no a ser amantes. Y eres un pastor amante, ¿no? Imagínate, esto es raro, ¿no? Es que un pastor amante. Bueno, sí, un pastor amante porque sí, tienes razón, estás pastoreando a tu oveja, pero resulta ser que esa oveja es tu esposa, ¿no? Y ella no solo necesita un pastor, necesita un amante que ella diga, quiero ser seducida por ese pastor. El tema aquí que es que nosotros hemos visto como pecaminoso de alguna manera el ser buenos amantes. Y yo siempre he dicho, para muchos hombres el éxito es que te llamen un buen orador, un buen pastor, un buen líder, un buen proveedor. Pero ¿cuándo te llamarán un buen amante? Que tu esposa desee estar contigo, porque cómo la tratas. La Biblia habla acerca del trato y habla de una manera muy puntual. La mujer debe ser tratada como un vaso frágil. Está hablando de qué palabras usas, de qué manera te acercas a ella, cómo la tocas, cómo le hablas. Yo te digo algo, Quique, definitivamente escuchar a un pastor y seguirlo no es solamente porque la voz se escucha de la voluntad o porque me toca escucharlo. Hay cualidades que han logrado que yo quiera seguirle. Eh, en fin, es lo mismo con la relación, en la intimidad y en la esposa. Hay hombres que quieren hacer cosas nuevas en sus relaciones, hay hombres que quisieran tener un avivamiento en su intimidad, sin embargo, no tratan a su esposa, ni la acarician, ni la hacen sentir deseada y amada, con las mejores palabras, con los mejores gestos. Y quiero que sepan esto, para lograr llevar a que una mujer desee que estés con ella, que sea su amante y que pueda disfrutar, muchas veces tienes que sacrificar momentos de deseos personales. A veces hay hombres que tienen deseo de estar con su esposa y su deseo es tan grande que se olvidó de que ella tenía un deseo también. Y muchas veces este hombre tiene que decidir morir a ese deseo propio para complacerla a ella y muchas veces ellas no quieren sexo. Muchas veces solo quieren un masaje y quedarse dormidas. Pero hacerle un masaje y quedarse dormido para ti es una pérdida, perdí. Pero amado hermano, estás ganando. Estás cultivando algo que tal vez no vas a cosechar esa noche, pero posiblemente la vas a cosechar después. A una esposa que está siendo seducida, una esposa que está siendo atendida, una esposa que te está sintiendo amada. Y esos detalles y esa manera de seducir, de tratarla con amor, es lo que ellas están anhelando esperar. Una esposa que se siente amada, una esposa que se siente seducida, es una esposa que está dispuesta a entregarse. Y tú no quieres pedir siempre que te den intimidad. Tú quisieras que tu esposa te diga, por favor, o sea, te estoy esperando. ¿Dónde estabas? Entonces, claro, un hombre dice, no, eso puede pasar. Sí, sí, claro. O sea, hay milagros, hermano. O sea, el Señor hace cosas maravillosas y te quiere usar a ti como un instrumento para que tu esposa pida estar contigo. Y te digo que escucha hombres donde literal tienen que suplicar, que rogar y a veces se sienten obligados. O sea, sienten que están obligando a la esposa. Y yo digo, espérate, ¿por qué tú irías a un restaurante obligado? Tú escoges a qué restaurante vas, pero cuando vas a uno que te encanta, ¿por qué es? Por el servicio, por la comida.
cosas que te llaman. Entonces, ¿por qué tu esposa tiene que sentirse de esa manera? Entonces, yo creo firmemente que así como el hombre es cabeza y que es la inspiración de la mujer y que guía a la mujer, así mismo el hombre debe causar que la mujer se sienta con un deseo profundo de querer estar con él. Y eso uno se lo gana, Quique, y se lo gana con un esfuerzo, se lo gana con sacrificio, con morir a tu yo, a tu propio deseo carnal de poder, quiero tener un orgasmo y ya, no, quiero que ella experimente placer, aunque tal vez yo me quede sin nada. Entonces, creo que es eso importante y yo creo que la mejor manera de pastorear, que era la pregunta, es a través de, número uno, atreverte a ser el mejor amante, el más sensual, el de las mejores palabras, el que friega los platos, el que limpia la casa, el que duerme a los niños y el que hace que ella quiera descansar. Yo creo que ahí vas ganando esa confianza de una manera maravillosa hasta que puedas después experimentar el que te pida. Cosecha. La cosecha, sí. Y creo que mucho va en la línea de lo que hemos enseñado aquí. El rol del hombre tiene 3 P's, que es proveer, proteger y presidir. Si tu esposa tiene estrés porque no hay un rol de provisión digno, si tu esposa no se siente protegida porque tiene que estarte cuidando porque eres un adolescente, un niño que se rasura, o sea, hay elementos, si tu esposa no está presidida porque no va a ningún lado de tu vida y por ende la de tu familia, es muy complicado que ella se sienta atraída por una figura de autoridad que debería ser de bendición y que está haciendo su siguiente niño en casa a cuidar. Entonces, ¿cómo pastoreas esto? La realidad es desde una teología correcta, diciendo, voy a ser fiel en lo que me toca y en lo que Dios me ha llamado, confiando en que Dios traerá la bendición en la que no me toca, que es inclinar el corazón de mi esposa y avivar en esta área. Y si Dios da promesas de avivar huesos secos y soplar aliento a huesos secos, no, he visto con gloria cómo huesos secos son avivados en esta área cuando Dios sopla su favor a esta área. Entonces, a veces el tema así focalizamos tanto en el tema sexual esperando que la persona diga, es que si le dices esto y esto y esto, ella va a querer. No, es un estilo de vida, por eso me encanta cuando la Biblia dice yo soy el camino, porque el camino es un modo de andar que te va a traer bendición en múltiples áreas, incluyendo el área de intimidad sexual. Y sumado a que también hay un elemento con los años, que ahorita estoy aprendiendo de manera súper estimulante e interesante, que cuando las hormonas van cambiando y los años van llegando, la narrativa del líbido cambia. No es necesariamente pecaminosa, sencillamente cambia porque las hormonas están en una transición y incluso si hay un elemento de transferencia de que tienes que buscar ya hormonas por fuera porque ya no están generando, pero hay una ciencia detrás de este elemento en simples detalles como hagan ejercicio juntos. Ejercicio estimula la serotonina, que es la magia que hace en el cerebro que tú te sientas mejor. Vayan a comer pasta. No mucho porque los carbohidratos te hacen engordar, pero los carbohidratos se generan en el elemento una sensación de bienestar. Y no conseguido, la idea es porque no queremos gorditos sexualmente satisfechos con triglicéridos que le causan infartos. Y desde elementos de ciencia como da una probadita de chocolate amargo, semi-amargo. En lo que trae el chocolate genera en el cuerpo esta sensación de que algo emocionante va a venir. Repito, poquito chocolate, no te atasques porque si no ya... Entonces, pero todos estos elementos que con los años vamos pasando y creciendo juntos a lo que el hombre de Dios le llama en Primera de Pedro, vivan con sus esposas con entendimiento. Y a veces uno quiere que su esposa sea la misma adolescente fogosa cuando nos conocimos, pero ya después de 1, 2, 3 tantos hijos y la carga y el trabajo y demás, bien decías, Juanpi, nuestra labor promover un ecosistema en el que ella se pueda dedicar a saberse deseada, buscada y que se le proveyó lo necesario para que ella se enfoque en lucir y resplandecer en esa área, ¿no? No, y esto, Kike, mi pregunta es para algunos hombres que están acá. ¿Cuántos libros acerca de mujeres y entender a las mujeres te has leído? Acerca del cuerpo de tu esposa. Te digo la verdad, yo he hecho esta pregunta en muchos lugares y ningún hombre levanta la mano. Nadie lee acerca de que las mujeres en su periodo, cómo se sienten. Nadie lee acerca de cómo cambia el cuerpo de la mujer, cómo es el libido en la mujer, las sensaciones que tiene la mujer, cómo es o sea, hay tantas cosas que la mujer tiene que es necesario estudiarlas. Entonces,
mi Es red, sencillo. porque no es sencillo. O sea, Nada sencillo, nada sencillo. esto es Incluso, por ejemplo, es bien interesante el tema, tú lo dijiste muy bien, no a nivel del detalle, pero el masaje en los pies tiene una directa conexión con el cerebro para generar un estímulo que a veces uno como hombre no entiende porque no te gustan las cosquillas, pero o sea, hay detalles que lo que la Biblia nos desafía es hacer estudiantes de nuestras esposas. Y nada más para aclarar, porque seguramente habrá alguien que está escuchando a Juan que hacer esta pregunta y está diciendo, pero yo leí Men's Health y yo leí H para hombres y yo leí ese tipo de patrañas que se enfocan en el hombre como el centro del sexo. Y la realidad es de que si tú entiendes el amor bíblico, el amor es encontrar tu gozo en el gozo de la otra persona. Repito, el amor es encontrar tu gozo en el gozo de la otra persona. así es. El fin de todo eso aplicado a la intimidad sexual es que si la otra persona tiene disfrute, ese es tu disfrute. Y cuando dos personas meten a Dios y esa perspectiva en la intimidad sexual también, repito también porque la intimidad sexual es la cúspide de otras intimidades que se van tejiendo, entonces pues hay fuegos artificiales porque los dos entienden que esto que tú estás para darle placer a tu cónyuge y viceversa, y avanzarán sabiendo que eso le da gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces me preguntan aquí, Juan Pique, aparte del libro que recomendaste, que no dijiste el autor, me encanta, me dijiste, hay un libro buenísimo que escribió un autor, pues definitivamente, lo que un carpintero. Tuvo que escribir, se llama Douglas Rosa. Rosenbaum. Douglas Rosenbaum. Ya, listo. Es una Generación del sexo. Está en Amazon y lo pueden leer. También tenemos otro, El placer sexual, Ordenado por ordenado por Dios, un libro viejísimo, pero a otro, o sea, créanme, este libro lo recomendamos a parejas un mes antes de casarse y todas, absolutamente todas llegan a nuestra casa casi llorando, diciéndonos gracias porque esto nos salvó de muchos errores. Oigan, familia, vamos a hacer esto, vamos a orar juntos. Digo, hay muchas cosas en el horno para esta relación, pero vamos a escribir algo juntos después de esto. Oye, sí. Desde el elemento de consejería, la previa, la en. Para mí, mi esposa, por ejemplo, mi esposa es buenísima para hablar con las chicas previo a la luna de miel, porque llegan clueless o llegan con una experiencia bien perversa. Sí. Y mi esposa hasta se la lleva a comprarles lencería y elementos de lubricante, todo el rollo, porque es un discipulado de vida. Y ella dice, es que su mamá no le va a hablar de esto, ella tiene un elemento que viene del mundo masticadísima, entonces vamos a hablar eso, vamos a hacer ese proyecto sumado a lo que tenemos, para quizás hacer una Ella le hace un kit con muchas. está padrísimo esto, claro, es que eso es. La iglesia tiene que entender que discipulado no es una serie de cursos, es hacer vida juntos. Y si la parte de la vida, que es la parte sexual, no es atendida desde la perspectiva de Dios, dejamos ese hueco y espacio en blanco a que el diablo lo llene con patrañas. Así que, venga, vamos a orar por eso y a ver qué Dios cocina ahí, que se va a llamar sexo del bueno. Entre paréntesis, toda buena dádiva y perfecto desciende de lo alto. Algo así vamos a tejer juntos para darle forma. La siguiente pregunta nada más es como una especie de comercial, porque al final del día es parte de lo que también yo sí quiero generar esta conversación. Para los que no sepan, Clarisa viene este noviembre con tu consejo a enseñar parte de estas sesiones en esta conferencia de consejería. Pero, ¿cómo podemos contactar a Juan P. Clarisa para consulta o terapia? ¿Cuál es el medio más fácil de eso, Clarisa, aparte de esta red social, o no tengas algún link o a una website donde la gente pueda contactar para el tema de lo que tan brillante y piadosamente hacen? Ahí directamente en el bio, allí arribita de mi perfil, ahí está el link directo para poder agendar, para conocer qué opciones hay, también para dar talleres en iglesias, que amo hacer eso, sobre todo, y celebro y les digo a los pastores que dicen, quiero que hablen de esto en mi iglesia, me encanta porque creo que es una oportunidad como de hablar a muchas personas a la vez, y de allí salen, increíble, Kike, salen personas diciéndome, Clarice, yo no sabía que eso era un problema, yo no sabía que lo que yo estaba viviendo estaba mal, yo pensaba que había que de hecho me acostumbré a que fuera así, me acostumbré o hasta me conformé de que quizás la frecuencia fuese la mínima, porque pensé que hablé con varias personas y me decían que era lo mismo. Entonces, creo que me encanta poder pues llevar eso y hacerlo tanto individual como en grupos. Buenísimo. Y creo que también la otra dice, ¿cómo saber a quién acudir para buscar apoyo en un tema tan íntimo? Yo quiero comentar, la primera fuente tendría que ser tu iglesia local. Digo, tendría que ser, lastimosamente, las iglesias no están
equipadas para esto. Consejería, y esto es para mí, es triste. Por eso estamos hablando, porque más y más gente se entrenen con tu consejo y en recursos para usar la Biblia para la vida. Pero si tu pastor o tu líder de grupo no tiene las tablas en Cristo para poder ayudarte en eso, o las herramientas, o el corazón, o no se siente cómodo, pregúntale si puedes contactar, en este caso, a Clarisa o a Juanpi, para efectos de, oye, hay un expertos creyentes, está bien contigo si puedo pedir ayuda ya, y hazlo de preferencia bajo la autoridad y el cuidado de tu pastor local o de tu líder, porque son la gente que vela por ti. Al final del día, a menos que seas parte de alguna de las iglesias de Cristo es mejor, o parte de los clientes o gente que Juanpi y Clarisa ayudan, nosotros no velamos por ti. Tu pastor local vela por ti. Entonces, ponte bajo su autoridad, pregunta si puedes pedir ayuda, y verdaderamente yo creo que cuando Gálatas dice lleven los unos las cargas de los otros, esta es una carga que muchos cristianos llevan años solos y les acaba acabando, y por ende acaban haciendo estupideces porque el mundo ofrece conversaciones que no se hablaron en el lugar correcto. ¿De acuerdo? Siguiente dice, ¿cómo puedo expresar a mi pareja que experimento dolor en nuestras relaciones sexuales sin lastimarlo? Me encanta este tipo de preguntas. De verdad deseo que tenga satisfacción y haya intimidad, pero ¿cómo le expreso que experimento dolor en nuestras relaciones sexuales sin lastimarlo? Sí, en casos como estos, siempre menciono lo de la comunicación sexual y empezar desde lo más mínimo para ir avanzando en el tema y llegando a ese punto que se necesita tocar. Con respecto al dolor, el dolor nunca debe ser parte de la experiencia de intimidad sexual, a pesar de que hay muchas personas que lo experimentan y que se acostumbran o que encuentran la manera de poder lidiar con ello. Quiero nada más hacer una nota de balance, porque estoy un poquito más grande que ustedes, pero sí se experimenta cierto dolor en algunas veces cuando la vejez imita ciertas posiciones que ya no puedes practicar como antes, pero ese dolor está bien, te ubica que ya no estás para esa primera división, que debes cambiar a otro tipo de movimientos, porque ya no estamos para andar ahí practicando acrobacias muchas veces sin esguinces o lesiones en cervicales. Lo que te debe motivar a hacer ejercicio para poder reactivar cosas y disfrute y fortalecer core y espalda baja para tener todo lo que se tiene que tener en orden para que eso camine. Habiendo dicho ese paréntesis, continúo porque tu punto es muy válido. Así es, definitivamente, y creo que el poder tocarlo es parte de ese crecimiento. Una de las cosas que he aprendido en este camino es que la intimidad sexual, en la intimidad sexual debe haber crecimiento. No nos podemos quedar chiquitos o con poco. De hecho, la experiencia de intimidad sexual es una cantidad tan grande, no solamente de actividad, sino de sensaciones, de posiciones, de maneras de expresar el deseo, el placer. Entonces, es demasiado hermoso no quedarnos con solo lo que conocemos. Un esposo que sabe que su esposa, por decir un ejemplo, porque no sé si es el caso, pero que sabe que su esposa está experimentando dolor con la penetración, que pueda buscar diferentes maneras de poder llevarla a placer sin necesidad de lastimarla o de seguir teniendo una experiencia dolorosa para ella. Y pues esto es algo que se trata con profesionales como sexólogos y personas entrenadas en esto. Incluso también puede ser a través de fisioterapeutas de suelo pélvico, que pueden colaborar muchísimo en temas de dolor y todo eso. Sí, hay que recordar que eso es un músculo, ¿no? Todos nuestros genitales también son músculos y hay terapias para eso. Como dice aquí, que el ejercicio es muy bueno, te fortalece. Y yo debo decir algo muy importante que a veces los hombres olvidamos, y es que para que haya una muy buena intimidad sexual tiene que haber una muy buena relajación. Eh, la mujer normalmente, para relajarse, y hoy hablaba de eso con alguien, necesita una relajación interna primero, y es la de la mente. La mujer está llevando miles de cosas en su mente, y cuando uno va a ese momento, la mujer sigue pensando en cosas del trabajo, en cosas de los niños, en cosas. Hay una relajación mental que, si está ahí todavía, le puede causar dolor porque no produce el líquido que necesita para que todo funcione bien y pueda tener el placer. Entonces, la primera relajación es la mental, y el esposo colabora. El tema de eso es que el esposo quiere ir al acto y
quiere evitar el calvario de la relajación. Pero es lleva tu cruz, hermano, y relaje a su esposa escuchándola. Amor, te siento un poco tensa. Hay algo que tienes que hablar. Y comienza la esposa a hablar, llorar, etcétera. Después secar las lágrimas. Ya la relajación mental está. Ahora viene la relajación física, ¿no? Porque necesita haber relajación. Entonces es donde vienen los masajes, donde viene... Y ese es un proceso, por eso que la intimidad sexual, si uno ve la penetración, son segundos o minutos. Pero en sí, la intimidad puede durar horas. Porque ¿qué tiempo te toma relajar a una mujer si tiene que hablar demasiado? O sea, no sé. Puede quedarse ahí la noche y luego se quedan dormidos. Pero Hasta la primera trompeta de Apocalipsis va a estar ahí masajeando. entonces, definitivamente que la relación es importante, pero uno se da cuenta que es complejo, ¿no? Y se toma tiempo. Pero ahí es donde el hombre decide ser un amante. ¿Y por qué digo la relajación? Porque muchas veces el dolor es causa por falta de relajación y falta de excitación. No, Porque la mujer, y el daño que luego se genera por falta de relajación, lubricación y demás, genera hasta peores daños, como infecciones y desgarres y heridas y demás. Clarisa, yo no sé si, porque creo que no lo había puesto como relevante y quizás por el porcentaje de gente que lo sufre, pero sí sé que hay, o sea, yo tengo 2 casos. Uno, lastimosamente, se acabó divorciando a los 5 años, porque, y me buscó ya tarde, porque dice, pastor, es que, y la pregunta era esta, pastor, ¿usted conoce una pareja que nunca ha tenido relaciones sexuales? Y, y yo le dije, no. Y dice, es que yo llevo 5 años de casado, ya me estoy divorciando, no hemos tenido relaciones sexuales. En la luna de miel, que le dolía, que se sentía mal, y es un regalo real. Y otra pareja, amada por mí, literalmente tienen un hijo por la providencia de Dios y demás, pero ella tiene un elemento en penetración que le causa profundo dolor y tienen que navegar a la periferia de esto para que él tenga disfrute. Sin embargo, aunque sabemos que el órgano sexual que genera placer de la mujer está fuera de ese clítoris y que es estimulado de una manera distinta, no solamente por penetración, ¿cuál es el término o cómo podemos ayudar a esta hermanita o a esta mujer que está escuchando, que está sufriendo de esto, que no lo va a hablar? Porque lamentablemente, o sea, no tienes un foro para decirlo en Cristo de manera que puedan verte con compasión. Y a la vez, al hermano o al cuate, que repito, ha sabido como malabarear y poder como generar un estímulo ahí, pero es una problemática, repito, real, que desde tu expertise en el tema de sexología, ¿cómo se le llama? ¿Hay algo que se pueda tratar al respecto? ¿Cómo enfrentarse o acercarse en pro de traer a menos nada más la información a la mesa de la pareja que está sufriendo esta fiesta? Sí, usualmente esto puede pasar de diferentes maneras, pero principalmente a través de una experiencia traumática. Una experiencia traumática en la que hubo dolor, en la que hubo este momento en el que no me sentí segura. A veces es un aprendizaje. He tenido casos de chicas que han llegado diciendo toda mi adolescencia y juventud me enseñaron que el sexo iba a doler, que iba a doler, y llegué a ese momento con todo este pensamiento de que me iba a doler y en efecto solamente me tocaron y me dolió y desde entonces no he podido ni siquiera volverlo a intentar. Entonces, es algo que se trata que principalmente pues va a requerir de mucho trabajo en conjunto porque no se te puede hacer las cosas, o sea, si vas a llegar a una experiencia de intimidad sexual, necesita ser construida en conjunto. Por lo tanto, ambos tienen que colaborar, aunque hay una de las partes es la que más está sufriendo, por así decirlo, ¿no? Pero ambos pueden colaborar muchísimo porque hay miles de adecuaciones que se pueden hacer. Cuando se tratan casos como estos, se empieza desde lo más básico, desde lo más sencillo, es decir, qué sensaciones sí son placenteras para ti. Todo como muy fuera y muy lejos de lo genital, muy dejando como totalmente afuera específicamente el área genital que produce dolor. Entonces vamos a buscar todas estas sensaciones, buscar dónde está el bloqueo, hasta qué punto llegas a sentir y cuando encuentras ese punto de bloqueo, cómo lo trabajamos y cómo esa experiencia negativa empieza a borrarse a la medida que se empiezan a tener experiencias positivas. O sea, ya yo estoy entendiendo de que la intimidad sexual no siempre es dolorosa. Estoy entendiendo de que poco a poco me estoy sintiendo más relajada.
de que no es tan doloroso como yo pensaba, de que ahora puedo hacer esto que hace 2 meses no podía hacer. Entonces, dependiendo del caso, a veces sí se necesita pues ayuda con un fisio de suelo pélvico y algunas otras herramientas que utilizamos para poder ayudar a la pareja para que juntos salgan, porque como es una construcción en conjunto, pues tienen que trabajar los dos para ello.